cómo preparar un artículo de difusión. Como hemos visto, hay varias posibilidades de artículos o textos que podemos publicar para difundir los resultados de nuestro proyecto. Uno de ellos es el artículo de divulgación o de difusión. ¿En qué casos nos conviene usar esta herramienta? ¿Y cómo decidimos si es lo que nos conviene? Hay que tener en cuenta que los artículos de difusión son recursos escritos, ya sea en formato impreso o digital, que están orientados al público en general. Por lo tanto, se escriben pensando en cómo reelaborar conocimiento especializado que hemos adquirido sobre el trabajo de innovación en nuestros proyectos, pero al mismo tiempo queremos socializar el conocimiento que se ha construido como resultado de nuestra reflexión. Por eso, los artículos de difusión son una excelente oportunidad para invitar a otros docentes a innovar o para poderles comunicar qué es lo que hemos aprendido. Te queremos proponer 5 pasos que puedes seguir para poder construir tu artículo de difusión. El primero de ellos es identificar qué ideas son las que quieres transmitir y diseñar la estructura. Luego, investigar y hacer una recopilación de información que te servirá para construir tu artículo de divulgación. Luego, que puedas organizar y redactar todas esas reflexiones que son producto de esta investigación, que puedas finalmente hacer una edición para que puedas realizar la difusión o publicación de tu artículo. El primer paso que te sugerimos es idear y diseñar. Y hay 2 preguntas clave que debes responder. La primera, sobre qué vas a escribir, y la segunda, para quién y por qué vas a escribir. Es importante saber sobre qué vamos a escribir porque en los artículos de difusión interesa comunicar las lecciones que hemos aprendido a partir del proyecto que hemos realizado y también comunicar qué propuestas o qué posibilidades podemos compartir para que otras personas sigan itinerarios parecidos o aprendan de modos parecidos a los nuestros. Respecto a para quién y por qué, recuerda que, como dijimos, se trata de artículos orientados a un público general al que queremos acercar a un conocimiento nuevo. Un segundo paso es que tenemos que investigar y recopilar información. En este caso, te queremos sugerir que hagas 4 tareas importantes. La primera, que reflexiones acerca de cuál es la temática y cómo la vas a presentar. Por eso es importante que con tu equipo hayan identificado lecciones que les interesa socializar. También que tengan claro por qué es importante comunicar esa información o ese conocimiento nuevo que ustedes han producido y asimismo pensar en qué elementos o qué recursos pueden ser útiles para que sea más fácil la comprensión de su mensaje. Una segunda tarea es que hay que reflexionar sobre las evidencias y sobre los hallazgos que se producen a partir de estas evidencias que hemos recopilado. Es necesario que pensemos en qué contexto, cómo es que se articulan dentro de nuestro proyecto esas evidencias y hallazgos, si es posible identificar un patrón o una tendencia que es el resultado de haber revisado y analizado nuestros hallazgos, y también si es que es posible identificar durante el proceso de desarrollo del proyecto o al momento del cierre y evaluación del proyecto algunos aprendizajes que nos llevamos. Una tercera tarea es que hay que explicitar cuál es el conocimiento nuevo que produce nuestro proyecto. Por ejemplo, a veces descubrimos que hay causas o condiciones que son las que permiten que se logre algo en el proyecto. En otras oportunidades nos daremos cuenta si es que realmente se obtuvieron cambios o solamente es que hubo algunos resultados que teníamos planificados. Otra cosa sobre la que podemos producir conocimiento es cómo tomamos medidas correctivas y qué tan eficaces fueron para que pudiéramos alcanzar lo que esperábamos o incluso para ir más allá de lo que teníamos en mente. Una cuarta tarea es que tenemos que identificar también qué recomendaciones podemos hacer a partir de lo aprendido. Y nuestras recomendaciones pueden estar ligadas a los cambios y la efectividad del proyecto, a cómo logramos involucrar a diferentes actores para asegurar la sostenibilidad del proyecto y también podemos reflexionar y comunicar qué aprendizajes de nuestro equipo se pueden transferir o pueden ser replicados por otras personas o servirles de inspiración para sus propios proyectos. Si quieres saber más sobre estas tareas, te sugerimos 2 enlaces. Uno referido a cómo documentar esas lecciones que aprendemos como parte de nuestro trabajo en proyectos y otro específicamente sobre qué recursos o qué técnicas podemos utilizar para la escritura de artículos de divulgación científica. Un tercer paso
es que tenemos que organizar y redactar todas nuestras reflexiones. Una estructura básica de los artículos de difusión o de divulgación es que tenemos que contextualizar, en nuestro caso, el proyecto y lo que vamos a comentar, y explicitar cuál es el propósito de lo que estamos escribiendo. Esto se contempla dentro de un primer punto, que es el resumen de nuestro texto. Un segundo punto es el desarrollo, en el que vamos contando cuál es el nuevo conocimiento que ha surgido a partir de nuestra experiencia de reflexión y análisis crítico del proyecto. También debemos incorporar de manera explícita y clara por qué es valioso o por qué es importante lo que hemos aprendido. Un tercer punto dentro de nuestra organización es incorporar información complementaria, ya sean referencias donde se puede profundizar en lo que estamos contando, como también imágenes, gráficas u otros recursos que ayuden a que sea más fácil la comprensión de nuestro mensaje. La mayoría de artículos suelen tener una extensión que va entre las 1800 y las 3125 palabras, aunque esto depende de la revista o del espacio en el que queramos publicar. Es importante también que consideremos que nuestra escritura debe estar basada en frases cortas y con estructuras gramaticales sencillas que hagan fácil la comprensión de nuestro mensaje. Es usual también que los párrafos tengan extensiones similares, de alrededor de 10 líneas. También es importante manejar un tiempo verbal, escribir en tiempo presente y también escribir en primera persona del plural o de modo impersonal. Finalmente, hay que asegurarnos de que en nuestro lenguaje siempre se dé un trato justo a las personas o a los actores que estuvieron involucrados en nuestro proyecto. Si quieres tener más información sobre cómo escribir de manera correcta un artículo, puedes recurrir al enlace que te estamos mostrando en pantalla. Un cuarto paso dentro de este proceso de escritura de artículos de difusión es hacer la edición previa a la publicación. Para ello, te recomendamos coordinar con tu equipo cómo van a incluir la autoría del texto. Recuerda también que el título debe ser breve y debe ir directo a la idea central que quieren comunicar. Por ello, su extensión es de 8 a 15 palabras. Incluyan también un resumen de 75 a 200 palabras donde se planteen cuáles son los aspectos centrales de su texto. Piensen también en palabras clave que ayuden a la búsqueda y que permitan que otras personas accedan a la información que ustedes están planteando. Y finalmente, recuerden revisar el estilo y los aspectos formales, como por ejemplo la ortografía o la gramática de su texto. Ahora que están listos, escojan dónde van a difundir o publicar su artículo. Recuerden que si la audiencia es el público en general y su temática son sus aprendizajes, hay que buscar espacios que no necesariamente son revistas. A veces nos conviene tener un blog o una página o un espacio en el que podamos ir presentando cuáles son nuestras ideas acerca de lo que el proyecto ha suscitado. Tenemos que considerar también si lo que nos interesa es la exposición de nuestras ideas a muchas personas o más bien a un público reducido. Y finalmente, cuál es el tiempo con el que contamos y si es que hay algunas presiones que pueden jugar a favor o en contra de nuestra publicación. Te dejamos aquí 2 enlaces de revistas que aceptan este tipo de publicaciones. Algunas recomendaciones finales que queremos darte. Recuerda que hay que definir claramente para quién escribes y por qué escribes para ellos. También que en este tipo de artículo lo que interesa es producir conocimiento o conceptualizar a partir de la experiencia. Por ello, hay que analizar críticamente las prácticas y hay que contextualizar, profundizar y sintetizar aquello que estamos aprendiendo y queremos contar. Recuerda también que es importante mostrar esos aprendizajes y explorar diferentes espacios para publicar. Si quieres revisar algunos ejemplos, te dejamos aquí 2 enlaces donde maestros que han estado a cargo de proyectos cuentan qué aprendieron y por qué ese conocimiento que ellos han producido es importante para otros maestros que se animan a hacer innovaciones. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.